vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en la guerra de Ucrania. En las últimas semanas se comenzó a entablar la posibilidad de conversaciones de paz. Esto ha comenzado a ocurrir en Estambul esta semana. Se hablaba un poco de la posibilidad de que asistieran Vladimir Putin, Zelensky. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Si bien Zelensky había anunciado que tenía la intención de ir, parece que Vladimir Putin y su ausencia han marcado una especie de desinterés de parte de Rusia. Zelensky no terminó yendo y frente a esta situación, ya que las conversaciones son importantes para establecer un acuerdo de paz para ponerle fin a la guerra en Ucrania, lo que ha hecho Donald Trump, que parece ser el principal interesado en lograr un acuerdo de paz, ha sido decir que él tendría la intención de asistir a esas conversaciones como una especie de incentivo para que los otros líderes mundiales también asistan. Esta es una situación compleja porque las condiciones que ponen ambos bandos para lograr alguna especie de conversación o acuerdo son excluyentes, con lo cual es bien difícil siquiera sentarlos en la mesa y mucho más hablar de un posible acuerdo más concreto de paz. Así que hay que analizar qué es lo que ha pasado en estos días. No ha habido ningún anuncio de algún acuerdo, no ha habido ningún tipo de comunicación oficial de qué es lo que ha ocurrido en estas conversaciones, así que hay que analizar eso, qué significa para lo que viene ocurriendo en Ucrania en estos momentos, porque no es que el alto al fuego signifique una especie de cese completo de conflictos, y también cómo es que el rol de los Estados Unidos está teniendo algún tipo de impacto en esta guerra. Y para hablar sobre estos temas nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Araceli. Un gusto estar siempre acá. Antes de entrar particularmente al tema de las negociaciones, quería preguntarte cuál es el estado en estos momentos de la guerra de Ucrania, porque se ha hablado mucho en esta especie de alto al fuego de qué se iba a atacar, si se iba atacando o no. ¿Cuál es el estado hoy en día en Ucrania? La ofensiva rusa continúa. Se habla, hay información de que ellos están acumulando mucho más personal a lo largo de la frontera para iniciar una nueva gran ofensiva a gran escala. Pero pues bueno, esos son rumores de información de inteligencia que hay, pero por estos momentos la ofensiva continúa en el sur de Ucrania y en el este, y bueno, las tropas ucranianas van en retirada. Si bien no hay un colapso del frente, los ucranianos todavía pueden aguantar el frente y los avances rusos son lentos. Digamos, el estado general del conflicto es favorable para los rusos, y de ahí que sea de los occidentales, es decir, de los europeos y de la parte ucraniana, y de quienes parte la idea de hacer un cese al fuego durante 30 días. Justamente sobre esto quiero preguntarte, porque si estamos hablando de un contexto favorable para los rusos en todo caso, ¿por qué Putin habría dado alguna inclinación de que estaría dispuesto a sentarse a conversar? ¿Crees que es una estrategia de dilatación? No, no necesariamente. Lo que pasa es que a veces no entendemos lo que dicen los rusos de forma literal y queremos darle un sentido figurado. Y ahí siempre va el problema. Los rusos han rechazado el cese al fuego en todo momento y han dicho que ellos solamente están dispuestos a empezar a conversar para poner fin al conflicto y resolver lo que ellos llaman las razones del conflicto en términos rusos. En pocas palabras, solamente están dispuestos a sentarse para transmitirle a Ucrania las exigencias de la capitulación. Y fue justamente lo que hicieron el día de hoy. Rusia no está interesada, viendo el estado general del conflicto y viendo, digamos, su supremacía en el campo de batalla, no está interesada en ceder nada. Así que no van a ver por ahora, por los momentos de parte de Putin, no va a haber negociaciones en realidad, sino simple y llanamente decirle a Ucrania, esto es lo que hay, lo toman o lo dejan. ¿Y qué es eso que hay? ¿Cuáles son las condiciones que está planteando Rusia? Y por otro lado, ¿cuáles son las condiciones que está planteando Zelensky? Bien, por parte de Rusia es interesante porque la delegación rusa que fue designada para ir a Estambul es exactamente la misma delegación que fue designada en marzo de 2022, cuando se hicieron los acuerdos de Estambul, el borrador de los acuerdos de Estambul. En ese entonces, en marzo, la parte ucraniana decidió retirarse debido a que Boris Johnson le ofreció a Zelensky todo el armamento occidental disponible para ganarle a Rusia. En ese entonces, en Estambul 2022,
se había acordado de que Rusia se retiraba de Ucrania, solamente conservaba Crimea y el Donbass iba a ser independiente. El Donbass, hablamos de las regiones de Donetsk y Luhansk, y Ucrania se mantenía fuera de la OTAN por siempre, como un país neutral. Esas conversaciones pues no llegaron a nada y ahora esta misma delegación, encabezadas por el mismo negociador Vladimir Medinsky, viene a ofrecer lo mismo, pero en base a las nuevas realidades del terreno. Así mismo lo dicen, que es lo que exigen, aparte de la no membresía de Ucrania en la OTAN y en ningún otro sistema de defensa. Esto es muy importante porque muchas veces se dice que Rusia sí podría permitir que Ucrania entre en la Unión Europea, pero es el no ingreso de Ucrania en la OTAN ni en ningún sistema de defensa, y la Unión Europea es un sistema de defensa. Ceder no solamente Crimea, sino otras 4 regiones, que estaríamos hablando de Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk en su integralidad, lo acaban de exigir hoy, y de paso dijeron que si Ucrania no acepta esto, van a exigir otra región adicional, que sería Sumy en un futuro próximo. Es decir, es una capitulación total de Ucrania al propio estilo de México 1847, en el que le dicen, si no aceptas darme todos estos territorios, te vamos a quitar todavía más. Y Ucrania, pues el día de hoy no aceptó. Va a seguir el conflicto, va a seguir la guerra, y solamente que estaban dispuestos a negociar un cese al fuego a 30 días, que Putin, por supuesto, no está interesado. ¿Y esta estrategia, o crees que es una estrategia esto de pedir tanto en la negociación, o sea, de que sus condiciones inamovibles en teoría sean tanto más extremas de lo que fueron hace un par de años? Porque lo que parecería es que tal vez están tratando de negociar algo un poco medio. No sé si crees que a Rusia le conviene ya terminar pronto el conflicto, o si crees que tienen toda la intención de seguir en conflicto hasta que logren lo que quieren. No, lamentablemente no. Con el caso de Ucrania esto no se maneja así. Los rusos nunca han visto a Ucrania como un país vecino, como un país X. Lo ven como una especie de provincia rebelde, así como los chinos ven a Taiwán, y simple y llanamente están buscando la sumisión total del gobierno de Kiev, y que se someta a sus intereses. Ellos no descartan incluso la partición total de Ucrania, pero esto no es una guerra por tierras. En realidad lo que sucede es que a medida que avanza el conflicto y a Ucrania se le da armas de largo alcance, los rusos anexionan nuevos territorios para alejar el peligro de sus centros, digamos, vitales, de su producción industrial. Entonces lo que hemos visto, pues, por ejemplo, en marzo de 2022, los rusos prácticamente no pedían mucho territorio de Ucrania, solamente Crimea. Y desde que se le empezaron a dar armas de largo alcance a Ucrania, vinieron las anexiones de estas 4 regiones del sur, que alejan las bases de Crimea, las bases rusas de Crimea, mucho más para allá, para que los ucranianos no puedan atacar. Y ahora van a pedir, ya lo han dicho, otras regiones para alejar todavía más el peligro. Pero la posición tan inamovible de Rusia se debe a que Ucrania, para el nacionalismo ruso, para Rusia en su seguridad nacional, para la historia rusa, es demasiado importante, y no están dispuestos a negociarla. O sea, lo ven como algo vital para sus intereses, que no es que están exigiendo mucho para luego compensarse con un punto medio. Los rusos ven a Ucrania como una especie de todo o nada. Y justamente sobre ese tema, porque lo que ha ocurrido es que Estados Unidos se involucró bastante directamente en este conflicto en el gobierno de Trump, tratando de lograr una especie de acuerdo de paz. También ha habido el tema del acuerdo de minerales que ha firmado con Ucrania. Ya para terminar, quería preguntarte, ¿cómo ves tú entonces el rol que juega Estados Unidos en este tema? Si es que el planteamiento es como nos propones, de que Rusia va a tratar de toda costa, digamos, de casi anexar Ucrania. Es que pues Estados Unidos está en un problema porque Estados Unidos quiere salirse de esta guerra,
lo más pronto posible para concentrarse en otros frentes más peligrosos y que le atañen más a su interés nacional, como es Asia. Pero se ha conseguido con un Putin que hace exigencias maximalistas y con un Zelensky que tampoco cede nada. Zelensky hasta estas alturas ni siquiera ha estado dispuesto a ceder Crimea y todavía busca la victoria total de Ucrania. Entonces se ha topado con estas dos posiciones irreconciliables y siento que Estados Unidos no tiene una estrategia de cómo abordar el conflicto. Pensó que esto podía tener una solución más fácil, pero ahora ve que esto es mucho más difícil. Esto es un conflicto de larga data que pues va a tener un desenlace muy cruento, lamentablemente, porque la guerra va a continuar y Estados Unidos está en una posición muy incómoda. No, ciertamente es un conflicto bastante complejo y además que involucra a muchos actores, ¿no? Porque hemos hablado de Rusia y Ucrania, que son los principales sectores de Estados Unidos, pero también por otro lado está la Unión Europea, que insiste en la posibilidad de aumentar sanciones si es que no se llega a un cese del fuego. Entonces es una situación bastante difícil de acomodar para lograr alguna especie de acuerdo, especialmente si las partes no están tan dispuestas. Muchas gracias por acompañarnos, César. Ha sido un placer como siempre, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.